Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga en esta noche. Amén. Qué bueno es estar aquí en esta noche, pudiendo compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Se siente un poco extraño estar acá presentando la palabra, pero sabiendo y reconociendo que nuestro Señor está haciendo una obra muy especial y están escuchando en casa. En esta noche Dios ha puesto en mi corazón compartir una enseñanza que ha sido de bendición a mi vida y cual lo sé va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes en esta noche. Quiero hablar un poco a través del llamado al discipulado. En estos tiempos donde la iglesia nos está congregando, estamos en casa, estamos teniendo iglesia en casa y aún en estos tiempos Dios nos está llamando a un ministerio muy importante y ese es el ministerio del discipulado. Quiero ver unas etapas, lo que es seguir a Cristo. ¿Cómo podemos seguir a Cristo? Vamos a ver en el libro de Mateo, estudiar un poco la palabra de Dios a través del llamamiento de unos discípulos de Cristo y podamos aprender juntos en esta noche qué es seguir a Cristo, cómo podemos seguir a Cristo. Y tomar unos puntos en esta noche que van a ser de gran bendición para sus vidas. Amén. ¿Por qué no oramos en esta noche? Le damos gracias a nuestro Señor por todo lo que Él es, por lo que Él está haciendo y por lo que Él va a seguir haciendo, hermanos, aún en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Tú eres bueno, Señor. Yo te doy gracias en esta noche, Señor. Porque aún en estos momentos difíciles, Señor, aún en estos momentos donde no hay, Señor, certeza, Señor, de lo que va a ser mañana, Señor. En estos tiempos, Señor, nosotros nos podemos confiar. Estamos confiados en ti, Señor. Y en esta noche tomamos tu palabra, Señor, esa palabra que refresca nuestros seres, Señor. Trae vida a nuestros cuerpos, Señor. Trae vida a nuestras familias. Trae vida a la iglesia, Señor. En esta noche, Señor, queremos compartirla, Señor. Y yo pido que tú uses a este siervo, Señor, inútil, Señor. Yo me rindo ante ti, Señor, y yo pido que tú uses mi boca, Señor, en esta noche para enseñar tu palabra. Y, Señor, yo oro por aquellos que están escuchando en esta noche, Señor. Que sus oídos estén atentos a tu palabra, Señor. Y que podamos recibir esa palabra en esta noche, Señor, que tú nos das. En el nombre de Jesús oramos. La iglesia dice amén y amén. Como les decía, hermanos, el Señor ha puesto en mi corazón compartir acerca del discipulado. El discipulado es algo muy importante en la vida del creyente. Todos hemos sido llamados a este ministerio. Un discípulo es alguien que sigue a Cristo, seguidor de Cristo, alguien que está bajo de una enseñanza. Entonces vamos a ver eso un poco más y quiero que abran sus Biblias en esta noche, iglesia, en el libro de Mateo. Vamos a ver en el capítulo 4 y vamos a leer en el versículo 18 al 22 para empezar y después pasaremos a otros pasajes de la palabra durante esta noche. Les voy a dar unos momentos para que puedan tomar sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 18, y dice la palabra de Dios: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y qué importante, hermanos, acá vemos el llamamiento de estos discípulos. Tan importante en esta noche. El Señor hoy día anda buscando a personas con corazones dispuestos para trabajar, para servir. Y hermanos, la iglesia hoy día estamos viviendo tiempos muy diferentes. Aún ahí en nuestras casas estamos formando hogares, estamos formando nuestras iglesias en casa. Es allí, hermanos, donde Dios aún nos puede llamar a este ministerio, a este discipulado.
Y en esta noche Dios nos hace esa pregunta. ¿Qué estamos haciendo con este llamado? Llamados al discipulado, llamados a servir y hacer la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Tal vez se está preguntando en esta noche, ¿cuál es la obra de Dios? Y en realidad es algo muy simple. La obra de Dios es llevar a otros a Cristo, poder compartir el Evangelio, las buenas nuevas, ese mensaje de salvación a través de ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Traer a otras personas a ese conocimiento de la palabra de Dios, a ese conocimiento de esa salvación que fue entregada en nuestras vidas. Esa es en realidad la obra de Dios, hermanos. Y eso es lo que queremos hacer como creyentes. Es aprender a seguir a Cristo. ¿Cómo lo haremos? Y en esta noche les voy a dar unos puntos allí que podemos tomar y aplicar a nuestras vidas. ¿Y cómo responder a este llamado? La pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo para Dios hoy día? ¿Qué es lo que estamos haciendo en realidad por Dios? Estamos en casas, estamos encerrados muchos, las restricciones que han sido expuestas por los gobiernos nos limita a poder alcanzar a otras personas, pero ahora aún a través de estos medios del internet, toda persona que tal vez esté escuchando este estudio en esta noche, nuestro desafío es poder llegar a los corazones de aquellas personas que no conocen a Cristo, traerles a ese conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo, que ellos puedan ver que hay un Dios, Jesús que dio su vida por nosotros, por nuestros pecados. ¿Cuántos reconocen que éramos pecadores? Aún somos pecadores y tenemos que venir a los pies de Cristo día tras día, rendirnos a Él y pedirle perdón. Amén. Y decirle, Señor, heme aquí. Y gracias a Dios le doy porque yo he recibido esa salvación, esa vida eterna, esa vida de ser llamado hijo de Dios. Y yo sé que Dios nos ha llamado a todos nosotros que formamos parte del cuerpo de Cristo a ese discipulado. ¿Cuántos están haciendo la obra de Dios en esta noche? El Señor desea que le sigamos con una actitud sin compromiso. Y eso dará como resultado, hermanos, que Dios nos moldee. ¿Cuántos quieren que Dios moldee sus vidas? Hermanos, yo quiero que Dios moldee mi vida. Aún siendo creyente ya por más de 20 años, Dios todavía está trabajando en mi vida. Dios todavía me está moldeando. Nunca quiero yo tomar ese lugar del alfarero y moldear mi vida propia. Yo quiero que Dios moldee mi vida, amén. Y en esta noche yo le animo, hermanos, pídale al Señor que Él empiece a transformar, Él empiece a moldear esa vida. Y Él está buscando a hombres y mujeres que desean más de Él, que buscan, que quieren tener una relación íntima con Él. Hombres y mujeres fieles, servidores, que tienen a Cristo como su personaje. ¿Cuántos quieren seguir a Cristo en esta noche? Ser como Cristo, hablar como Cristo, escuchar lo que Cristo hace. Y así vamos aprendiendo, hermanos. Este llamado del discipulado, hermanos, tiene tanto, es tan profundo. Y muchos lo dejan a un lado. No simplemente ser creyentes, venir a la iglesia, cantar y adorar, hermanos. Vamos a ver algunos requisitos, hermanos, para poder seguir a Cristo, esas etapas de seguir a Cristo en esta noche. Amén. Entonces vamos a seguir, hermanos, acá. El Señor nos está llamando más y más a que le sigamos. El Señor hoy día nos está llamando como iglesia. Y escucha estas palabras. Él nos está llamando como iglesia y nos dice, venid en pos de mí. Venid en pos de mí. Sigámosle. Iglesia de Cristo, sígale a Dios. Sígale a Jesús. ¿Cuántos le están siguiendo a Jesús en esta noche? Lo primero, hermanos, para poder seguir a Cristo, cuando Él nos está llamando y nos está diciendo, venid en pos de mí. Lo primero es salir de ese moldeo, de esa vida rutinaria, de esa vida normal,
por decir, donde la iglesia es ir a un templo, ir a cantar, a levantar nuestras voces, irnos a casa de regreso. Y pasa la semana, nuestros trabajos, nuestras vidas en nuestras familias, llevar a los niños a la escuela, pagar nuestros bills. Hermanos, tenemos que salir de todo eso, de esa vida automatizada, por decir, y venir a los pies de Cristo. No simplemente es venir, escuchar la palabra. Este llamamiento de discipulado, hermano, es mucho más profundo. Y eso es lo que quiero tocar yo en esta noche. Ya yo como creyente ya no más quiero simplemente irme de este lugar o escuchar un sermón, escuchar una prédica y después regresar a casa y seguir igual. El Señor quiere mucho más para nuestras vidas. Él quiere que nos profundicemos más en su palabra, en la vida, la oración. Todo eso, hermanos, es parte de ser discípulo de Cristo, seguirle. ¿Sabe que Cristo, Él oraba día y noche? Él buscaba temprano a su Padre, él buscaba la presencia de Dios, un hombre que oraba. Nosotros tenemos que seguir ese personaje, tener esa vida de oración, de dedicación, de devoción, escudriñar las palabras. Aquí, hermanos, hallamos nuestra dirección. Cuando tal vez todo se sienta difícil, cuando ya no hay dirección en nuestras vidas, hermanos, déjeme decirle, aquí tiene su respuesta. En esta palabra, aquí tenemos la luz, la guía, y esta palabra nos sacará adelante, amén. Entonces, si en esta noche usted se siente como que si no hay dirección en su vida, esta situación con lo que está pasando con estas enfermedades, este coronavirus, yo le animo, hermanos, que se agarren de esta palabra y van a ver la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros, amén. He reconocido que en nuestro caminar como creyentes muchas veces ponemos mucha energía, mucha devoción a las cosas de este mundo, a las cosas materiales, y nos alejamos de ese llamamiento del discipulado, hermanos. Tenemos más energías, tenemos más fuerzas para hacer todo lo que el mundo nos ofrece, para ir a nuestros trabajos sin compromiso. Allí estamos a la hora. Hoy que estamos trabajando muchos de nosotros de casa, allí nos levantamos, hay disciplina, empezamos a la misma hora todos los días y aún, hermanos, tenemos ese compromiso con las cosas del mundo, por decir. Pero ¿qué pasa con Dios? Nuestra vida devocional, nuestra oración, tal vez en la familia, guiando a nuestros hijos en el reconocimiento de la palabra de Dios. Todas esas cosas son muy importantes, amén. Y es tiempo que la iglesia regrese a la presencia de Dios, tener un fresco encuentro con Cristo. Y hermanos, yo creo con todo mi corazón que aún en estas circunstancias Dios quiere bendecir nuestras vidas. Hablando con mi esposa recientemente, nos sentimos un poco indiferentes estar en casa y no poder venir a la iglesia, no poder ser parte de esta preciosa familia que Dios nos ha dado, y servir y cantar y alabar y tener esa comunión que tenemos por costumbre. Y en casa, claro, no nos podemos ver cara a cara, escuchamos la palabra. Pero aún en esos tiempos, hermanos, hemos visto la obra de Dios en nuestra vida como familia. Nos hemos unido un poco más. Nuestra vida de oración como familia ha engrandecido. En la noche, cada noche oramos con nuestros niños y ahora que estamos en casa, como que si esa vida de oración ha crecido un poco más, hermanos, se ha avivado porque estamos en casa. Ahora nuestra iglesia, por llamar lo que estamos acostumbrados a venir a la iglesia, se nos ha sido quitado, y ahora en casa estamos adorando y alabando y levantando el nombre de Cristo. Y así debe ser, hermanos. Este templo es precioso y aquí ahorita estoy hablándole a las bancas vacías, pero yo sé que en casa nuestros hermanos en Cristo están escuchando, y allí tenemos la verdadera iglesia. Amén. Entonces, ha sido de bendición este tiempo, hermanos. Tal vez ha sido un tiempo de refrescura. Hemos podido reflejar
en nuestras vidas, cómo está nuestra vida con Cristo. Y la pregunta que yo les he hecho en esta noche es una pregunta que yo me he hecho a mí mismo en estos tiempos. ¿Qué estoy haciendo por Dios? ¿Qué estoy respondiendo a ese llamado del discipulado? Yo digo ser un seguidor de Cristo. Y un seguidor de Cristo es un discípulo. Y Dios me está desafiando a mí a que verdaderamente vivir como un discípulo, amén, dedicado a las cosas de Dios, sirviéndole a Él en todo momento y en todo lugar, en todo lo que hagamos. Hoy día es el día perfecto, hermanos, que como creyentes hagamos una determinación en nuestros corazones de seguirle a Cristo. ¿Cuántos pueden decir en sus casas, en sus hogares, ahí donde nos escucha esta noche en el internet, yo te seguiré? Mire la respuesta de estos discípulos, hermanos, y vamos a entrar un poco aquí a la palabra de Dios. Poder decir, yo me comprometo a hacer tu obra. Estos pescadores, estos hombres, dejaron todo por Cristo. Lo dejaron todo atrás y empezaron a vivir una vida dedicada al servicio, haciendo la obra de Dios. Amén. Y yo sé que Dios tiene un gran plan para nuestra iglesia, cada hermano y cada hermana. Y hermanos, si usted decide responder a este llamado, estas mismas palabras que Jesús le hizo a Andrés, a Pedro, a Simón Pedro, hermanos, Dios nos está haciendo este mismo llamamiento es para nosotros hoy en esta noche. ¿Por qué? Porque Él tiene un gran plan para nuestras vidas. Como resultado, el Señor nos hará pescadores de hombres. Hermanos, una vida donde podemos proclamar el Evangelio con el propósito de traer a otros que no conocen a Cristo a los pies de Cristo, a reconocer esa sangre preciosa que nos lava de nuestros pecados, amén, y poder tener esa salvación que ha sido dada y poder vivir en una vida en Cristo, tener vida eterna en Él, amén. Entonces, pescadores de hombres, estas palabras son usadas para llamar a Pedro y a Andrés al discipulado y a una vida de ministerio. ¿Cuántos quieren vivir una vida de ministerio, hermanos? Haciendo lo que Dios nos ha llamado a ser un discípulo verdadero. No simplemente decir ser creyentes porque Dios me ha dado vida eterna, porque he recibido a Cristo en mi corazón. No, porque hemos determinado en nuestros corazones seguirle a Él. ¿Cuántos quieren seguirle a Cristo en esta noche? Yo quiero seguirle a Cristo. Yo estoy respondiendo a ese llamado del discipulado. Y como iglesia, hermanos, mi deseo es que nosotros también respondamos a ese llamado de poder servirle a Él en esta vida y en este ministerio. El Señor Jesucristo está buscando a trabajadores. ¿Escuchó, iglesia? Trabajadores. Personas que trabajan dentro de su pueblo. Miren lo que dice ahí. Y os haré pescadores de hombres. Jesucristo es el que hace la obra. Él nos transforma. Él transforma nuestras vidas. Él nos transforma a las personas que deseamos ser y mucho más. ¿Escuchó eso, iglesia? Él nos transformará en aquellas personas que deseamos ser y aún mucho, mucho más. Los creyentes que Él nos desea ser y mucho más. Entonces, hermanos, el llamado está ahí en esta noche. Jesús nos está llamando. ¿Cuántos estamos respondiendo a ese llamado del discipulado? Y quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 5. Y vamos a leer allí, hermanos, Lucas, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al 11. Y vamos a ver aquí la misma historia que leímos en Mateo, pero aquí nos da un poco más de detalle. Y es aquí donde quiero darle las llaves, las claves de cómo seguir a Cristo, las etapas que vemos y lo que quiere decir, lo que quiere ser, seguir a Cristo. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, Lucas 5, del 1 a 11. Escuche atentamente, iglesia. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesarete, el gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Escuchó, iglesia? ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Y en esta noche estamos escuchando la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes a pescar. Y mire cómo responde acá, hermanos. Escuche, ¿cuántos estamos respondiendo al llamado del discipulado? Mire lo que hizo acá Simón Pedro. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Nada. Mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, dígalo iglesia, dejándolo todo, le siguieron. Amén. ¿Qué pasaje más hermoso? Vemos aquí que una vez más Jesús está llamando, hace un llamamiento, da instrucciones. Y aquí vemos a estos discípulos y sabemos que Simón Pedro ya aún en este pasaje ya conocían de Cristo. Aquí no es la primera vez que tienen encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Si usted mira en el libro de Juan, en el capítulo 1, y vamos a ir rápidamente porque le quiero llevar a hacer esta conexión, hermanos, con la palabra que estamos leyendo. Si usted va al libro de Juan en el capítulo 1, y vamos a ver el versículo 35, habla allí acerca de los primeros discípulos. Simón, Pedro y Andrés ya conocían a Jesús. ¿Y por qué le digo esto? Porque mire lo que dice acá la palabra. Dice, 1 de Juan 1, versículo 35 en adelante: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, hablando de Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. ¿Escuchó? Es allí, en esta oportunidad, donde estos discípulos escucharon de Jesús, oyeron que el Mesías andaba allí y ellos decidieron seguirle aún aquí, atrás, en este tiempo. Le oyeron hablar de los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Y mire, allí vamos a leer un poco más. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquí está hablando de estos mismos discípulos que vemos en el libro de Lucas y en Mateo, hermanos. Estos discípulos ya habían decidido seguir a Jesús. Y mire algo que me toma mi atención allí en el versículo 39. Dice: les dijo: venid y ved. Y aquí empieza, hermanos, aquí vamos a ver la primera etapa. ¿Cómo puedo seguir a Cristo? Tal vez usted en esta noche se está preguntando: ¿cómo puedo seguir a Cristo? Yo he recibido a Cristo como el Señor Salvador de mi vida. Yo voy a la iglesia, yo oro, yo hablo con otros a través de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Pero en realidad, ¿cómo puedo seguir a Cristo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son esas etapas? Y ahí está la clave, hermanos. Mire lo que: venid y ved. La primera etapa es mirar y escuchar. Este personaje Jesús. ¿Cuántos hemos respondido a ese llamado, al discipulado? Dios nos ha llamado, Jesús nos ha llamado a servirle
Y nosotros hemos sido transformados, hermanos. Aquellos que declaran el nombre de Cristo, que proclaman ser seguidores de Cristo. Usted es, la iglesia es un discípulo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos seguir a Cristo? La primera cosa es, hermanos, es mirar y escuchar. ¿A quién? A Jesús. Juan, Simón, Pedro, Andrés, estos discípulos empezaron a seguir a Jesús. ¿Y sabe lo que ellos empezaron a hacer? Ellos empezaron a mirar y a escuchar a este hombre, al Mesías, al cual Juan, de aquel hombre que Juan hablaba tanto, este Jesús. Ahora lo tenían allí, hermanos, y habían escuchado. Y ahora le toman ese paso y le siguen. Están escuchando cómo él hablaba, las cosas que él hacía, cómo su conducta. Y aquí empieza ese discipulado, ese llamamiento, hermanos. Entonces vamos un poco más. Y estos dos hombres, por decir Simón, Pedro y Andrés, ellos habían sido ya discípulos de Juan Bautista. Entonces ellos ya tenían características de discípulos. Ellos estaban bajo la enseñanza de Juan el Bautista. Y en realidad ser un discípulo es alguien que es reconocido por seguir una doctrina, una enseñanza. Pero para que haya eso, hermanos, tiene que haber alguien, un maestro. Entonces ahí es donde entra Jesús. Amén. Él es nuestro maestro. A Él le escuchamos sus enseñanzas. Sus enseñanzas están aquí en esta palabra que ha sido dada. Amén. Entonces nosotros somos discípulos porque escuchamos. Miramos lo que Jesús ha hecho y queremos ser tal como Él. Amén. Entonces, si está tomando notas en esta noche, iglesia, en este estudio, la primera etapa es mirar y escuchar lo que Cristo hace, su personaje. Nuestro deseo como creyentes es ser más como Cristo Jesús. Cómo habla, las cosas que Él hacía, cómo respondía en tiempos de tentación, cómo respondía en tiempos de aflicción. Cómo les hablaba a las personas que profanaban el nombre de Dios. Todo esto, hermanos, lo hallamos acá en la palabra de Dios. Y hermanos, si nosotros no estamos dedicados a la devoción de la palabra de Dios, ¿cómo vamos a poder escucharle a Cristo? No, en estos tiempos muchos pueden decir, pero nosotros no podemos ver a Jesús. Él no anda en nuestro medio. No, pero ¿sabe qué, hermanos? Aquí está todo lo que necesitamos. Aquí está Jesús en vivo. Esta es palabra viva, hermanas. Amén. Para nuestras vidas. Entonces, mirar y escuchar todo lo que Él hace, su personaje. Miren, eso es lo que Simón Pedro hizo. Leamos la palabra de Dios diariamente. Esto nos va a ayudar. Amén, iglesia. Jesús llamó a pescadores. ¿Sabe que estos pescadores, hermanos, ellos eran reconocidos? Ellos eran buenos trabajadores, buenos en su ocupación. Lo que ellos hacían eran reconocidos, industriosos, trabajaban largos días. ¿Amén? Y a veces ellos no se iban a casa, hermanos, hasta que agarraban esa red de peces y podían tener su catch, como dicen en inglés. Amén. Hombres que sabían los tiempos, las mareas, en cuáles lugares hallar estos peces. Amén. Entonces, Dios busca todas estas características en las vidas de los creyentes. Mira a aquellas personas que tienen ese corazón dispuesto, amén, para escucharle y mirar lo que Él está haciendo. Y ahora Cristo transforma sus vidas y les dice, ustedes tienen que tomar una tarea mucho más importante, y esa tarea es evangelizar, dar la palabra de Dios a aquellos que no conocen de Cristo, ser pescadores de hombres. Amén. ¿Cuántos desean ser pescadores de hombres? Amén. Es un gran privilegio, hermanos, poder compartir la palabra de Dios y traer a alguien a los pies de Cristo aún a través de nuestros testimonios. Amén. Y ese es el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. La cuestión es cuántos estamos respondiendo en esta noche a ese llamado. Los discípulos lo rindieron todo. Vemos ahí, hermanos, donde hemos leído que dejándolo todo,
echándolo todo a un lado, siguieron a Cristo. Lo dejaron todo ante Cristo. Quebraron fuera de toda su vida normal. Ya no les importaba si dejaban su negocio, sus barcos, sus peces, sus familias. Hermanos, ellos tenían hoy un compromiso de seguir a Cristo. Amén. Decidieron seguirle a Él. ¿Para qué? Para servirle. Jesús era un servidor. Amén. Ahora ellos están respondiendo al llamado. ¿Para qué? Para poder servir, para trabajar. Hermanos, poner nuestras manos a la obra. ¿Cuántos quieren trabajar en la obra de Dios? Hermanos, no queremos ser simplemente cristianos pasivos, pero activos, hermanos, en la obra de Dios. Y esa obra, hermanos, es poder alcanzar a aquellas personas que no conocen de Él. Trabajar en la iglesia, hermanos. Aún Dios, en esto de trabajar, hermanos, es de nuestros trabajos que hacemos en nuestras días diarias, en lo material, poder dar lo que Cristo se merece. Nuestras ofrendas, nuestras primicias, trabajadores. Amén. Buscando cómo poder bendecir a otros, hermanos, a través de las bendiciones que Dios nos ha dado a nuestras vidas. También ellos decidieron seguirle para ir a un nuevo nivel en Cristo. Vayamos de regreso, hermanos, aquí. Para ir terminando, quiero darle otros 3 puntos rápidamente. Y lo vamos a ver en el libro de Lucas, allí en el capítulo 5. Regresemos a Lucas capítulo 5 y vamos a ver allí la palabra de Dios. Para ir a un nuevo nivel en Cristo, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. ¿Sabe qué, hermanos? Jesús nos está llamando a una relación más íntima. En inglés me encanta lo que dice la palabra de Dios. Dice, launch out into the deep. Lánzate. Lanzar a una profundidad. ¿Cuántos desean ese tipo de relación en sus vidas, hermanos, con Cristo Jesús? Poder lanzarse mucho más profundo en nuestra relación, nuestra devoción en la palabra de Dios, nuestra dedicación a nuestra vida de oración, nuestra dedicación a ser líderes en nuestros hogares para aquellos hombres que son líderes de sus casas, para toda hermana, mujer que sirve a Cristo, dedicarse a la palabra, poder tomar lo que la palabra tiene para nuestras vidas. Amén. Entonces, este es el desafío, amén, para todo creyente. Y el segundo punto que tengo, entonces aquí vemos, hermanos, cómo podemos seguir a Cristo, cómo podemos responder a este llamado. Tenemos que mirar y escuchar. Vemos que estos discípulos ya conocían de Jesús. Antes de esta historia aquí en Lucas 5, ellos ya conocían de Cristo, ya sabían quién era el Mesías y decidieron seguirle. Pero mire qué interesante acá. Siguen escuchando y siguen mirando, porque cada vez que Dios quiere llevarnos más profundamente, más allá, a otro nivel, ¿sabe qué? Tenemos que empezar una vez más, escuchar, mirar lo que Cristo hace. Y la segunda parte, hermanos, es reflexionar y aprender. Reflexionar y aprender. El seguir es alimentado por el aprender. Todo discípulo que sigue tiene que aprender. Y mira acá, vamos a ver dónde se encuentra esto aquí en Lucas 5. Dice aquí en la palabra de Dios, veamos el versículo 2, dice, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas. ¿Quiénes eran estos pescadores? Aquí está hablando de estos mismos discípulos, hermanos, de Simón Pedro, de Andrés, de Juan, los hijos de Zebedeo. Y miren lo que dice, y estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Oh, y ahí hay una prédica en esas palabras, hermanos, lavando sus redes. No quiero hablar de eso en esta noche, pero ellos estaban preparando, ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer ya para terminar su día. Y aquí viene Jesús. Y mire lo que pasa. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, este mismo Simón, el cual leímos en el libro de Juan, lo rogó que lo apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud.
Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Now, quiero que tome algo acá, hermanos. Simón estaba allí, él estaba trabajando. De repente viene Jesús y le dice: hey, hombres, tomen esas barcas. Quiero seguir enseñando. Y le da instrucciones a Simón. Y Jesús empieza a enseñar. Él empieza a dar la palabra. Y ¿sabe qué? Simón estaba allí atento, escuchando, mirando. Y él estaba reflexionando y aprendiendo de este hombre llamado Jesús. Y mire lo que pasa después. Entonces, ese seguir, ese deseo de reflexionar, de aprender, eso estaba alimentando ese aprendizaje, ese seguir. Entonces vamos a ver lo que le pasa a Simón acá. Y sigamos adelante. Mira el tercer punto allí. Cuando terminó de hablar Jesús a Simón, aquí le dice: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Mire cómo responde Simón. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y aquí viene lo importante. Mas en tu palabra, dígalo, iglesia, mas en tu palabra, echa la red. Echaré la red. ¿Qué palabras más preciosas? Amén. Y ahí está el tercer punto, hermanos. Obedecer. Dígalo en esta noche. Obedecer. ¿Sabe qué? Es muy bonito mirar lo que Jesús hacía, escuchar lo que Jesús hacía, reflexionar en lo que Él hacía, aprender de lo que Jesús hacía. Y sabe que hoy día hay muchos creyentes dentro de las iglesias que se llaman ser seguidores de Cristo, pero en realidad no están cumpliendo con el llamado del discipulado. ¿Por qué? Porque paran aquí. Paran en mirar y en escuchar, reflexionar y aprender. Y el tercer punto, obedecer. Aquí viene lo difícil. Obedecer. ¿Qué hizo Pedro aquí? Simón Pedro. Como les decía, muchos escuchan, reflexionan, pero no obedecen. Y vemos acá, él dice: mas en tu palabra echaré la red. Y sabemos, hermanos, que si obedecemos, ahí es donde fluye la bendición de nuestro Señor Jesús. Ahí es donde fluye la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Obedecerle a Cristo, ahí hay recompensa, hermanos, que no nos podemos imaginar. Dios tiene un perfecto plan para nuestras vidas. Y muchas veces ese plan no viene a cabo porque no obedecemos. Muchos miramos, muchos escuchamos, muchos reflexionamos, muchos aprendemos. Pero eso, hermanos, no trae la bendición. Lo que trae la bendición es la obediencia a Cristo. Amén. Y aquí vemos que Simón Pedro obedece: y en tu palabra echaré la red. ¿Y qué pasó? Y habiéndolo hecho, mire lo que pasó. Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces esa actitud de obedecer, Él la respaldó con acción. Porque dice ahí, hermanos, que habiéndolo hecho, no solo dijo que lo iba a hacer, no, que lo hizo. En tu palabra, Señor, lo haré. ¿Y qué pasó? Su fe en acción puso a trabajarse, y habiéndolo hecho, ¿y qué pasó? La gran pescada que tuvieron en esa noche, hermanos, que hasta temor entró en los discípulos por lo que había pasado. Yo creo que fue algo muy maravilloso, hermanos. Ellos ya habían terminado su día. Ellos reconocían que ya no había más de qué pescar en esa noche. Y de repente aquí viene Jesús y Él dice: no, aquí hay bendición. Amén. Y vemos lo que desarrolló. Entonces, hermanos, el tercer punto es obedecer. Tenemos que hacer lo que la palabra nos dice, lo que Cristo nos dice. Si Cristo lo dice, yo lo hago. Y así, hermanos, tenemos que vivir. Si la palabra de Dios nos dice, pues allí estamos, hermanos, atentos. Estamos obedientes a su palabra. Y tenemos que reaccionar y obedecer su palabra y hacerlo, lo que Él nos está diciendo en esta noche. Respondiendo al llamado del discipulado. Amén. Y para terminar, hermanos, punto número 4. Confiando
y rindiéndonos. ¿Por qué? Mire lo que dice acá, hermanos. Allí vemos que en el versículo 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Todos estos peces, hermanos, allí de repente ellos empiezan, hey, ven a ayudarnos, mira todos estos peces, tenemos que agarrarlos. Llamando a todos que les ayudaran, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Tanto pez, hermano, que tanta bendición que fluía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y aquí, hermano, cuando confiamos en Cristo, reconocemos todo lo que Él es en nuestras vidas, respondemos a su llamado, tenemos una actitud de arrepentimiento, nos rendimos ante Él, reconocemos nuestro pecado, que por nosotros mismos, hermanos, no somos nada. Necesitamos más de Él. Tenemos que tener una actitud de arrepentimiento, amén. Entonces vamos viendo, hermanos, usted tal vez dice, Pablito, pero en esta noche yo reconozco que soy un discípulo de Cristo, yo sigo a Cristo. Mi desafío para usted en esta noche es, iglesia, que si usted está mirando, si usted está escuchando a Jesús, tal vez está reflexionando y está aprendiendo. Escucha las palabras de Dios, las enseñanzas. He sido tan bendecido por las enseñanzas de nuestro pastor. Cada día, ahí la palabra nos está pegando. Todos los días tenemos palabra de Dios. Pero hermanos, el tercer punto es tan importante. Muchos paramos allí. Es tiempo que, si queremos ser en realidad discípulos de Cristo, empecemos a obedecer la palabra que es dada. Y esto traerá esa confianza en Cristo Jesús, donde tenemos una actitud de rendimiento, nos rendimos hacia Él. Y aquí Simón Pedro le dice, Señor, porque soy hombre pecador. Y vemos un poco más adelante lo que pasa. Jesús le responde y le dice a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Esas mismas palabras que vimos en el libro de Mateo, aquí están una vez más, hermana. Desde ahora serás pescador de hombres. Aquí Cristo ya está transformando la vida de Simón Pedro. Él ya había escuchado, él ya había aprendido, él había reflexionado, él estaba atento cuando Jesús empezó a dar esas enseñanzas en las barcas. Ahí estaba cerca Simón Pedro escuchando. Y cuando Jesús le da la instrucción, donde le dice, mira, boga mar adentro. Qué palabras más poderosas. Boga mar adentro, iglesia. Esta palabra es para ti en esta noche. Launch out into the deep. God has something better for you, something bigger for you. ¿Y qué hizo Simón Pedro? Mire lo que él hace. Si nosotros queremos llegar a esa profundidad, a otro nivel en Cristo, hermanos, obedezcamos. Y allí viene la confianza, esa actitud de rendimiento. He escuchado estas palabras mucho, hermanos, y le doy gracias a mi Señor porque tenemos la palabra de Dios, hermanos. Y mi deseo es que todo lo que Cristo hace o ha hecho, yo lo quiero hacer. Todo lo que Él dice, yo lo quiero decir. Señor, lo que tú dices, yo lo digo. Lo que tú haces, yo lo quiero hacer. Y allí le entregamos todo a nuestro Señor Jesucristo. Dice, dejándolo todo a un lado, decidieron ¿qué? Seguir a Cristo. Entonces, hermanos, para dar un resumen allí rápidamente, yo sé que hay mucho más que podemos tomar en esta noche y yo sé que el tiempo se nos hace un poco corto, pero para summarize esta enseñanza, miremos cómo respondieron estos discípulos que estaban debajo de la enseñanza de Juan el Bautista. De repente viene Jesús el Mesías y ahora deciden una vez más seguirle a Él, porque reconocían que ellos no eran nada sin Cristo Jesús. Empezaron a escucharle, empezaron a mirar cómo vivía, los milagros que Él hacía, su conducta. Ellos estaban con Cristo. Y la única manera en que nosotros, hermanos, hoy día, sin poder ver a Cristo físicamente con nuestros ojos, pero reconocemos que por fe, nuestra vida es por fe, amén, leyendo esta palabra, escudriñándola, así es donde podemos reconocer lo que Cristo hacía, cómo Él hablaba, y empezamos a reflexionar,
aprender de su palabra. Pero la clave, hermanos, es obedecer. Y allí nos confiamos en su palabra, nos rendimos a Él. Entonces, hermanos, yo quiero tomar unos momentos para orar en esta noche. Les dejo con esa palabra de bendición en esta noche. Jesús nos está llamando a que le sigamos. ¿Cuántos en realidad le seguiremos? Esa es la pregunta en esta noche. ¿Cuántos quieren ser discípulos verdaderos? No discípulos simplemente de palabra, pero discípulos que quieren ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Transformados y ponerse en el plan de Dios, para lo que Dios tiene para su vida, para mi vida. Y hermanos, en esta noche, mi deseo es rendirme a Él, poner todo a un lado, obedecer y dejar que Dios tome mi vida. Yo me quiero lanzar mucho más profundo, hermanos, pero yo sé que tengo que obedecer, rendirme a Él de todo corazón. Amén. Entonces, en esta noche, iglesia, yo quiero que incline su rostro, refleje unos momentos. Usted ha mirado la vida de Cristo. Usted ha escuchado este pasaje cuando Cristo llamó a los discípulos y les dice: ven, síganme. Y ellos dejan todo para seguirle. Y en esta noche hemos reflejado en su palabra, hemos aprendido de su palabra en esta noche. ¿Cuánto tomaremos ese paso de obediencia? Y decirle: Señor, yo me rindo a ti, yo reconozco que soy un hombre pecador. Yo quiero que hagas tu obra en mi vida, Señor. Yo quiero, Señor, bogar mucho más adentro, Padre, porque yo sé que tienes un perfecto plan para mi vida. Yo no voy a tener temor, Señor, pero estoy confiado. Punto número 4, Señor, yo estoy confiado, Señor, en tu palabra, en todo lo que tú eres y lo que tú tienes para mi vida. Y, Señor, yo me rindo a ti. Y yo pido, Señor, que tú me ayudes a ser el hombre que tú me has llamado a ser, Señor. A ser el hombre, el esposo, el sirviente, Señor, que tú me has llamado a ser, Señor. Poder ayudarle a otros, Señor, que no conocen de ti. Ese es el verdadero discipulado, Señor. A través de nuestros testimonios, Señor. Poder hablarle a las vidas de aquellos que no conocen de ti. Y yo en esta noche desafío a la iglesia, al cuerpo de Cristo, aún en nuestros hogares, Señor, de poder obedecerte a ti y a tu palabra, Señor. Y poner en plan, Señor, esa dedicación, esa devoción, Señor, a entrar mucho más profundo en tu palabra, en ese conocimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia. Ayuda a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestros gobiernos, Señor. Aún en estos tiempos, Señor, donde hay tanto temor, donde hay tanto caos, donde hay enfermedad, Señor. Aún en esos tiempos, cuando estamos en nuestras casas, Señor, donde allí es donde miramos la verdadera iglesia, Señor. Reconocemos que allí hay bendición que fluye, Señor. Y en esta noche, Señor, yo oro por cada familia, por cada hombre, por cada mujer, cada niño, Señor, que esté escuchando esta enseñanza, Señor. Y yo pido que tú los bendigas, Señor. Y termino, Señor, en esta noche, haciendo un compromiso, Señor, de poder cumplir con ese llamado del discipulado, Señor. Tal como la iglesia, Señor, aquellos que escuchan en esta noche. Entonces, ese desafío, Señor, que tú nos has dado, Señor. Queremos ser verdaderos discípulos. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, iglesia, por escuchar en esta noche. Recuerde, ¿cómo podemos seguir a Cristo? ¿Cuántos en realidad quieren ser discípulos de Cristo? Mirar, escuchar, reflejar, aprender, obedecer y poder confiar y rendirnos en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga en esta noche. Amén, iglesia. Bendiciones.